de Lights Magazine, ¿cómo están? Te saluda Elsa Carrillo, directora editorial de Lights Magazine, tu revista, y me da mucho gusto estar nuevamente en contacto con ustedes a través de estas plataformas. Como directora editorial de Lights Magazine, me da mucho gusto darle la bienvenida al ingeniero Gabriel Rojas. El ingeniero Gabriel Rojas es un especialista en teología cristiana y está aquí acompañándonos en ese espacio de sabiduría para la vida. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Qué tal, Elsa? Buenas tardes y agradecemos bastante la oportunidad que nos das para poder compartir un poco de la palabra de Dios a través de Lights Magazine. Gracias. Sí, y también es importante que los que nos están viendo y escuchando conozcan un poquito de cuántos años tiene de experiencia y con qué autoridad también nos va a estar hablando, ¿verdad?, de estos temas. Bueno, primero que todo soy ingeniero industrial eléctrico, estudié una maestría en el Instituto Tecnológico de La Laguna. Estoy básicamente ya jubilado con 36 años de experiencia en la industria maquiladora aquí en Nuevo Laredo. Y pues me gusta leer, me gusta conocer de la teología, de la palabra de Dios a través de la hermenéutica, y lo cual ha sido de gran bendición para mi vida y te agradezco que hoy pueda compartirlo al público. Y también estuvo estudiando aquí en Nuevo Laredo, ¿verdad? Preparándose Sí, en el Instituto Bíblico. Así es. Estuve estudiando un semestre, no lo terminé por cuestiones de trabajo, pero conocemos la palabra de Dios. También tenemos un diplomado en consejería bíblica familiar. Es de lo que iba. Y sobre todo también que tiene más de 30 años de conocerla, o casi que esos son de 50 años. Sí, a la edad de 22 años empecé a andar en los caminos de la palabra de Dios. 40 años. Ok, entonces le damos la bienvenida le voy a decir ingeniero, de repente le voy a decir Gabriel, para como nos vayan también conociendo. Y vamos a hablar de un tema, bueno, vamos a combinar dos puntos, la ansiedad y la preocupación. En sí, ¿qué es la ansiedad y la preocupación? ¿Y realmente hay razones para estar preocupados en estos tiempos? Sí, básicamente todos los días nos levantamos preocupados de cómo voy a resolver los problemas del día, qué decisiones tengo que tomar, y si hay alguna situación difícil o apremiante que requiere más tiempo, si mañana o pasado mañana se va a resolver. Normalmente la ansiedad es un problema normal en el estado de ánimo de las personas, así como el miedo, así como la tristeza, la felicidad. Desafortunadamente la ansiedad puede convertirse en un trastorno cuando empezamos a ponernos inquietos por alguna razón que a veces ni tiene validez, y empezamos a tener ese estado de preocupación continuo sin tener alguna razón. Y después de la situación que vivimos a inicios del 2020, increíblemente, también ya se estima, ahora en el 2023, que hay más de 1 billón de personas que viven en ansiedad y preocupación, que aumentaron. O sea, nada más de los que se han hecho los cálculos, los estudios según la Organización Mundial de la Salud. Pero a los que creemos en Dios, ¿qué tan válido es sentirse preocupado y no estaremos cayendo en pecado? Bueno, como comentaba, la preocupación, la ansiedad es normal, en nuestros sentimientos existe, así como la alegría. El problema es que cuando entramos en una dependencia de la ansiedad y nos olvidamos de Dios, ¿sí? Y tratar de decir, a lo mejor Dios ya se olvidó de mí y tengo que resolver el problema a mi manera. Entonces, la palabra de Dios nos dice y Él nos invita a que confiemos en Él, que esperemos en Él. Hay pasajes bíblicos que nos hablan de que Él va a proveer según nuestras necesidades si estamos confiando en Él. Uno de los pasajes bíblicos que nos pueda compartir, porque escuchamos mucho acerca de que viene en la Biblia, pero algunos de los que debemos de tener así de que a la primera para compartirlo también nosotros. Bueno, hay una enseñanza que Jesús le da a sus discípulos. Jesús, estando aquí en esta tierra, siempre quiso tener una comunión con ellos, con las personas que se acercaban a escucharlo. Y él da una enseñanza muy interesante acerca de la ansiedad, acerca de la preocupación. Y es una enseñanza muy sencilla, es una enseñanza básica de las necesidades, del vestido y la comida.
¿Cuántas veces nos hemos preocupado porque no sabemos si vamos a tener comida mañana o no sabemos si vamos a tener un vestido para pasado mañana? Y el Señor Jesús pone una atención muy específica en este tema, ¿sí? Y Él utiliza dos ejemplos muy interesantes, en donde Él en el primer ejemplo dice que a veces nos estamos preocupando por la comida, y Él hace la comparación con los pájaros que no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, pero el Padre Celestial se acuerda de ellos y los alimenta. Y Jesús nos dice que Dios tiene prioridad sobre nosotros. Así como Dios alimenta a los pájaros, Él también puede alimentarnos a nosotros si es que buscamos primeramente su reino y su justicia, y esta necesidad va a ser cubierta. Sí, como segundo ejemplo, Él nos da también acerca del vestido. Y Jesús hace la comparativa con los lirios del campo. Ustedes saben que las plantas del campo, la hierba del campo no dura mucho tiempo, pero Él hace la comparativa con los lirios del campo y los vestidos de Salomón. Salomón fue un rey que se vistió con grandes ropas porque era rico, tenía un conocimiento y una sabiduría espléndida, ¿sí? Y a pesar de eso, los lirios del campo, dice Jesús, que se vistieron mejor que Salomón. Entonces, si Dios tiene cuidado de nosotros, ¿por qué preocuparnos del vestido? ¿Por qué preocuparnos de la comida? Dice la palabra del Señor que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él va a añadir las necesidades básicas que tenemos. Los que nos están escuchando y viendo, para que tengan, nosotros estamos utilizando, yo estoy utilizando la versión Reina Valera 1960. Estamos leyendo Mateo 6, del capítulo 6 al versículo 25 al 34, donde hablamos acerca, donde se lee en la Biblia acerca del afán y la ansiedad. Y como comentaba Gabriel ahorita, una pregunta que nos debemos hacer realmente, y no tomarla como tan a la ligera, donde menciona, ¿y no son ustedes para Dios mucho más valiosos que los pájaros? ¿No somos más valiosos que los pájaros como para preocuparnos por las cosas? Pero también estamos luego en una otra pregunta de la acción, porque también puedes dejar de que no, pues lo dejo a Dios, yo no voy a hacer nada, pero por otro lado también hay que actuar. Sí, es un punto muy interesante que tocas, Elsa, el saber que somos más importantes que los pájaros. Y cuando podemos ver a través de la ventana de cómo los pajaritos llegan a la calle y ellos están comiendo de las sobras que hay tiradas en el piso, dice la palabra del Señor que Dios tiene cuidado de ellos. Entonces, si nosotros somos más importantes para Dios, pues tenemos que considerar esa bendición, ¿verdad? Y tenemos que levantar nuestros ojos al cielo y decir, Señor, tengo esta necesidad. Pero no tenemos que esperar a que tengamos necesidades apremiantes para poder acordarnos de Dios. Podemos tener una comunión personal con Él todos los días, hablar a través de la oración con Él y decirle, Señor, aquí estoy, bendíceme, ayúdame, y yo voy a buscar tu reino a través de la palabra tuya, a través de la palabra de Dios, para poder alimentar mi fe en ti y seguir creciendo espiritualmente y depender de ti continuamente. Ahora, en cuanto a lo que estás diciendo como segundo punto, de que decir, bueno, Dios, tú vas a tener cuidado de mí, cruzo mis brazos y me siento. No, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo en el trabajo, tenemos que seguir adelante sabiendo que Dios está teniendo cuidado de mí y me está atendiendo. Y de esa manera estoy creyendo que Dios va a ayudarme en cualquier necesidad que se presente mientras yo continúo trabajando, esforzándome y haciendo las labores que me corresponden. También otros versículos que nos pueda dar de apoyo, de Proverbios o Salmos, para los que están viéndonos y leyendo también, que estén buscando ahí. Les recomendamos que tengan una Biblia física porque también es más, como que aprendes más, ¿no? Al tener la Biblia física, vas subrayando, haciendo anotaciones. Sí, podemos enumerar varios pasajes bíblicos que hablan acerca de confiar en Dios. Por ejemplo, el salmista dice en uno de los salmos, no traigo aquí el número, pero utiliza una analogía para el que construye su vida y la de su familia cada día. Dice, si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, tenemos que invitar a Dios. Dios nos conoce.
Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios conoce todas las cosas, Dios tiene toda autoridad. Si nos afanamos y nos preocupamos y no invitamos a Dios, posiblemente estamos construyendo de una manera equivocada, pero tenemos que construir considerando a Dios en nuestras vidas para que podamos tener la satisfacción de que Dios está en mi vida y me está bendiciendo y está bendiciendo todos los esfuerzos que yo hago. Sí, este es el Salmo 127 que inicia el comentario ahorita. Muy bien. Y también me había compartido por ahí el Salmo 34, 34:7, donde dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Y los libra de todas sus angustias. Son 7 palabras, pero sin dejar, donde dice: claman los justos. Entonces ahí, porque podemos decir, Jehová Dios nos libra de todas nuestras angustias, pero hace la aclaración: claman los justos. ¿Quiénes son los justos? Bueno, los justos son todos aquellos que buscan a Dios y que tienen un encuentro con Él, los que reconocen que necesitan la ayuda de Dios, los que reconocen a Jesús como su Señor y Salvador, los que reconocen que necesitan del perdón de Dios para poder seguir adelante en los caminos de Dios. Y ellos claman y Jehová oye. Ahora, tal vez tú nos estás escuchando por primera vez algo de la palabra de Dios. Pues si tú clamas ahí donde estás y reconoces que necesitas a Cristo, Él puede escucharte, Él puede bendecirte, Él puede orientarte y Él puede poner paz en tu corazón si reconoces que Jesús es tu Señor y tu Salvador. También les quisiera compartir otro texto que me compartió usted, era el de en los Proverbios de Salomón. Sí. Sí, ¿lo tienen por ahí? Sí, es el Proverbio 12:25, ¿sí? Donde dice: en el corazón del hombre le abate la angustia, mas la palabra buena lo alegra. O sea, todos los días estamos escuchando problemas, dificultades, adversidades, problemas de enfermedades, X cosas, o sea, y no son muy alentadoras. Entonces, a veces esas situaciones que no son alentadoras nos causan angustia, nos causan una congoja. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y empezamos a leer que hay esperanza en Cristo, pues esa buena palabra nos va a alegrar, nos va a causar o nos va a motivar a que tengamos una esperanza, no en las circunstancias, pero sí en la palabra de Dios. Ok. Amigos, si tienen dudas, las pueden ir escribiendo aquí en los comentarios a través de este video, o nos pueden nos pueden contactar a través de las redes sociales. Algo respecto a es que es tanto que creo que vamos a hacer otro capítulo, vamos a hacer otro programa también para abarcar con la gente el público que nos está viendo y que nos está escuchando, acerca de las angustias y preocupaciones. Pero algo para cerrar el episodio de hoy. Sí, yo quiero cerrar con este pasaje bíblico que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipos. El apóstol Pablo quería mucho a esta congregación de este pueblo, Filipos, y está en el capítulo 4, versículo 6. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, animándola, exhortándola a que sigan adelante, y dice: no se preocupen o no se afanen por nada, en cambio oren, y eso es algo bien importante que queremos recomendarte: orar, suplicar todo a Dios. Díganle a Dios lo que necesitan, esas necesidades básicas que tienen que cubrir, Dios las conoce, y denle gracias. Hay que darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Así experimentaremos la paz de Dios para evitar caer en la ansiedad, la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Porque en ocasiones empezamos es que tengo este problema, tengo esta situación, mi situación es muy compleja. Bueno, pues la paz de Dios supera todo ese entendimiento. Y Dios va a poner esa paz en tu corazón y va a cuidar tu corazón y tu mente para que tú sigas confiando y esperando en Él y agradeciéndole en cada momento. Por último, de esta manera, la calidad de tu vida en Cristo va a ser de regocijo y ya no de preocupación. La calidad de tu vida en Cristo va a ser de gozo
y no de un temor sobre un futuro incierto. Muy bien, ahorita nos estaba compartiendo la carta de Pablo, que es Filipenses 4:6. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y también con el que iniciamos, y creo que es el capítulo central, es Mateo 6, del versículo 25, ¿verdad? Que no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, porque creo que hasta los que no son muy dados de leer la Biblia o asistir a la iglesia, ese no lo sabemos todos, ¿no? De alguna manera siempre es como que sale, no te preocupes por nada, no te afanes, Dios te va a ayudar, porque lo escuchamos incluso a otras personas. Sí, aquí lo importante es que busquemos a Dios de corazón, no solamente de labios, sino que lo hagamos de todo corazón, porque Él ve eso. Y la persona que se humilla y se acerca a Dios con un corazón necesitado, Él va a bendecirlo. Si solamente nos acercamos de que, bueno, voy a ver si es cierto que Dios, hay que tener cuidado porque Él conoce todos los pensamientos. Ok, el ingeniero Gabriel Rojas asiste a una iglesia cristiana de Asambleas de Dios aquí en Nuevo Laredo. Aparte que da las consejerías, aquí está apareciendo en pantalla. Si gustan llamar a la oficina de la iglesia, ¿verdad? Para que también se pongan en contacto. Y bueno, me da mucho gusto que nos haya acompañado en Sabiduría para la Vida. Bienvenido para los siguientes episodios. Muchas gracias. Y amigos, todas sus dudas, sí, pónganlas aquí abajo y vamos a estar consultándolas, revisándolas y te vamos a dar una respuesta. Bueno, le agradezco mucho, ingeniero Gabriel. Amigos, me da mucho gusto que hayan estado aquí en Sabiduría para la Vida. Esto es Lights Magazine, porque Lights Magazine ilumina tu mente. Nos vemos. Bye bye.